Bienvenidos nuevamente al seminario. Nos da un gran gusto tener con nosotros al muy apreciado doctor Edgar Guerra. Edgar es doctor en sociología por la Universidad de Bielefeld, Alemania, por cierto, con calificaciones de summa cum laude. Es maestro en sociología política por el Instituto Mora, con mención honorífica, y estudió sociología en la Universidad Autónoma Metropolitana, en el campus Azcapotzalco. Sus líneas de trabajo se encuentran en el campo de la sociología de los grupos armados, de los movimientos sociales y la política de drogas. Sus temas centrales de investigación son principalmente grupos armados no estatales y organizaciones criminales, protesta, violencia e instituciones estatales y efectos y consecuencias de la política y de la guerra contra las drogas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y en la licenciatura en Políticas Públicas del CIDE imparte la materia de métodos cualitativos 1 y 2. Es integrante del Consejo Directivo Colegiado del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la Investigación Cátedras CONACYT, que por cierto tiene mucho trabajo ahora. Hoy la exposición que nos presenta Edgar tiene como tema las organizaciones de la sociedad civil y la política de reducción de daños. Con mucho agrado, le cedo la palabra a nuestro apreciado doctor Edgar Guerra. Muchísimas gracias, queridísimo Carlos. Bueno, el agrado y el honor es mío, por supuesto, de estar otra vez aquí en este tan importante foro, en el seminario. Y bueno, pues me congratulo de poder aportar a la discusión con un tema que para mí también, y no es porque lo trabaja, hay muchas colegas trabajándolo, pero creo que es un tema muy importante, políticamente puntilloso, socialmente relevante, académicamente también importante, aunque no ha tenido como que el impacto que mereciera. Y bueno, uno de los objetivos justamente es contribuir a esto, a visibilizar un poco más este tema. Pero bueno, entonces, si me permites, voy a compartir una presentación que traigo conmigo y ahora mismo lo hago. Ahí está ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Bueno, como muy bien decía el doctor Carlos Sedano, hoy presento el tema de las organizaciones de la sociedad civil y la política de reducción de daños. Pero antes de presentar el tema, quisiera nada más hacer un breve paréntesis. En efecto, soy cátedra CONACYT y justamente mi presentación quiere no solamente visibilizar el problema de la reducción de daños, sino también de las organizaciones de reducción de daños, sino también el problema en que se encuentran las catedráticas y los catedráticos CONACYT. Entonces, una vez, antes de iniciar, solamente quisiera pedirles que pudiesen informarse en nuestra página de internet acerca de la problemática en la que nos encontramos, porque sin duda alguna no es posible hacer investigación social si no tiene las condiciones laborales para ello. Bueno, mi trabajo se llama las organizaciones de la sociedad civil y la política de reducción de daños. Ayer, justamente en el contexto del programa de política de drogas del CIDE, presenté junto con mi colega y coautor, el maestro José Switzer, maestro en política pública, en políticas de salud, presentamos este primer acercamiento al tema. Un primer acercamiento porque en realidad de lo que se trata es justamente de avanzar un proyecto a largo plazo que va a transitar por distintas etapas. Un primer trabajo, que es sobre las organizaciones que trabajan el tema de la reducción del daño en el norte del país. Un trabajo más adelante que va a trabajar, que va a involucrar a las organizaciones de reducción del daño a nivel nacional. Lo que nosotros queremos hacer es construir, bajo la guía conceptual de lo que llamamos el campo de activismos de sustancias, pues una historia y por supuesto una problematización de estas organizaciones y de la política de reducción del daño. Como ustedes sabrán, y si no lo vamos a ver más adelante, pues es una manera de enfocar el tema del uso de sustancias ilegalizadas, ¿no? Lo que comúnmente llamamos de drogas.
Entonces, este es el primer avance. Publicamos hace unos días un cuaderno de trabajo en el programa de política de drogas. Ayer presentamos el primer artículo de investigación. Más adelante organizaremos un foro con integrantes de distintas organizaciones que están involucradas en el tema del activismo de sustancias ilegalizadas, no solamente sustancias inyectables, sino otro tipo de sustancias como cannabis, por ejemplo. Y la idea es justamente empezar a construir un proyecto en el que los propios integrantes de estas formas de activismos sean no solamente informantes de nuestra investigación, sino participantes y co-investigadores, coproductores de conocimientos y de saberes. Entonces, para mí es un proyecto muy bonito, un proyecto también creo interesante y sobre todo, insisto, relevante por lo poco visible que se ha hecho este tema, al menos en el contexto nacional. Más adelante participaremos después como resultado de este foro, participaremos o construiremos en conjunto un volumen con testimonios, con narrativas de las personas que están envueltas y que integran estas diversas formas de activismos, con narrativas de ellas desde su misma posición, donde nos muestren qué es ser activista en el campo de sustancias ilegalizadas, ¿no? Y bueno, el objetivo final, último, pues es una monografía sobre el tema del activismo de reducción de daño en nuestro país. Esta diapositiva, de hecho, era la primera. Regreso, esta es la que sigue. Bueno, entonces, esta exposición la he dividido como está ahí en el índice. Voy a presentar hoy lo que es el artículo de investigación que ayer también tuve la oportunidad de presentar en el programa de política de drogas, en su seminario. Entonces, la exposición la he dividido en 3 partes. La introducción, el segundo es el diseño de la investigación que presento y tercera, resultados. Bueno, como les comentaba, tenemos un tema ahí muy interesante que es el de las organizaciones de la sociedad civil, vamos a dejar el concepto por lo pronto, que trabajan el tema de sustancias ilegalizadas, sobre todo con poblaciones usuarias de sustancias ilegalizadas, fundamentalmente de sustancias como heroína, fentanilo, que tienen problemas de abuso de sustancias y que se encuentran en el norte del país. Estas organizaciones tienen una problemática bastante particular, una problemática que tiene que ver con las condiciones de inseguridad en la que realizan sus actividades. Por supuesto, el hecho de que estén trabajando con sus usuarios de sustancias ilegalizadas, pues muchas veces están en la frontera justo con las redes de criminalidad de proveedores de estas sustancias. Estas organizaciones también se encuentran en un contexto de inseguridad jurídica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos, por supuesto, una ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil, una ley que en teoría protege a estos cuerpos sociales y en teoría le permite también a estos cuerpos sociales gestionar una serie de mecanismos para hacerse de recursos para sus propias operaciones. Sin embargo, esta ley es una ley débil, es una ley con huecos, es una ley que es instrumentalizada por distintos actores y es una ley que tiene pues una debilidad importante, que las deja finalmente en una suerte de inseguridad jurídica. Hay también para estas organizaciones un estigma social, un estigma que viene desde la propia ciudadanía y que se traduce normalmente en, vamos a decirlo así, maneras de ver a estas organizaciones como nichos donde se consumen drogas, como espacios de ilegalidad, espacios donde no se encuentra el Estado, espacios de criminalidad, ¿no? Entonces, la estigmatización social es algo con el que estas organizaciones tienen que vivir en el día al día en sus actividades cotidianas. Hay una estigmatización política, pero por supuesto, una estigmatización política que no solamente viene de las autoridades locales de gobierno, a nivel municipal e incluso a nivel estatal, donde la dinámica depende mucho del partido político o las alianzas, mejor dicho, o confrontaciones, dependen mucho de los partidos políticos en el gobierno, pero donde también
a partir de los últimos años, estas organizaciones, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, no es algo exclusivo de las organizaciones vinculadas al tema de la reducción de daños, han visto o padecido, vamos a decirlo así, una campaña de estigmatización política, de reproche, de acusaciones, de persecución incluso por parte del gobierno federal o por parte del gobierno de la 4T. Entonces, las organizaciones civiles en general y las organizaciones de reducción de daños en particular también sufren una suerte de estigmatización, de persecución, de acoso político por parte de distintos niveles de gobierno. Hay el tema de los recursos, un tema pues, es fundamental en este contexto donde estos grupos pues, padecen definitivamente padecen de dineros o de financiamientos para sus actividades cotidianas, para sus programas de intervención, de testeo de sustancias, etc. Y finalmente, los últimos 2 años ha sido dramático para estas organizaciones porque además se han enfrentado a las distintas medidas de distanciamiento social, producto por la pandemia de COVID-19, ¿no? Que las dejó en una situación todavía de mayor vulnerabilidad, en un proceso de mayor precarización incluso. Bueno, en este contexto es en el que estas organizaciones operan. Como les decía hace rato, yo estoy adscrito al programa de política de drogas y como bien comentaba mi colega Carlos Sedano, mis líneas de investigación son acción colectiva, organizaciones. Entonces decidí emprender un trabajo para tratar de entender un poco más acerca de este tema, de cómo funcionaban estas organizaciones, en qué contextos desempeñaban sus actividades, cuáles eran los retos y las expectativas a corto y mediano plazo para estos grupos sociales, ¿no? Para estas organizaciones. Bueno, hay una literatura muy interesante al respecto, por supuesto, ¿no? Sobre todo la literatura de otros espacios geográficos, Europa, Canadá, sudeste asiático, es muy amplia y muy vasta, ¿no? Que han sobre todo trabajado el tema de la reducción del daño como sociedad civil y sus relaciones, por ejemplo, con la academia, ¿no? Por ejemplo, ha habido trabajos que estudian cómo la sociedad civil coopera con la academia en implementación de programas de investigación y de reducción del daño. Vamos a ver más a profundidad qué es esto de reducción del daño, por supuesto. Hay otros análisis que ya analizan, otros estudios que ya analizan el rol de las organizaciones de la sociedad civil de reducción de daños en el diseño e implementación, por ejemplo, de salas de consumo seguro para sustancias inyectables o no inyectables, ¿no? Algo que tenemos en nuestro país, por supuesto. Hay estudios que trabajan el tema de cómo el activismo de reducción del daño tiene un impacto, ¿sí?, en la defensa de las salas de consumo seguro. Más acercados hacia nuestro tema, hacia el tema de este trabajo, están los estudios sobre sociedad civil y cómo describen estos autores sus estructuras, sus funciones, sus mecanismos internos, etc. Incluso ya hay quien ha ensayado el concepto de campo para tratar de emplear esta herramienta analítica de una manera pues más empírica. Y el problema aquí es que estos estudios se han sobre todo restringido al área de la Unión Europea, ¿no? Donde se han dado este tipo de investigaciones con una mirada más organizacional sobre el fenómeno. Y como les decía, bueno, en el sudeste asiático y en Canadá. Pocos trabajos existen en México. Uno de ellos es el de mi colega, la doctora Angélica Ospina, si bien no exactamente sobre un análisis sobre cómo están estructuradas este tipo de organizaciones, sino más bien un análisis sobre las políticas de reducción del daño. Entonces, justamente dada este vacío en la literatura, nosotros lo que mi coautor, José Spitzer y yo quisimos hacer es, pues, por un lado, entender cómo funcionaban estas organizaciones de la sociedad civil hacia adentro, internamente, y por otro lado, cómo se podían enlazar con otras organizaciones hacia su entorno, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas de investigación que planteamos son fundamentalmente dos. Una descriptiva
que busca conocer las características que presentan aquellas organizaciones civiles que desempeñan tareas en el campo de la reducción de daños, y otra más explicativa, que es cómo estas organizaciones articulan ciertas dinámicas, ¿no?, ciertos procesos para operar en contornos complejos y de riesgo. Entonces, nuestro objetivo es describir, es un estudio cualitativo, es un estudio, una primera aproximación que busca describir las características de las organizaciones, de estas organizaciones, en 3 dimensiones, ¿no? En la formación de la persona activista, en la estructuración de sus dinámicas internas y en la capacidad de construir lo que nosotros vamos a llamar un campo de activismo. Bueno, tenemos, evidentemente partimos de una literatura ya consolidada, ya bastante probada sobre organizaciones sociales, sobre organizaciones civiles, ¿no? Fundamentalmente, mucha de esta literatura viene de la sociología de los movimientos sociales, sobre participación ciudadana también, por supuesto, y que nos dan unos elementos analíticos para empezar a buscar evidencias sobre, por ejemplo, procesos como la organización interna de estos grupos, como los mecanismos de toma de decisiones, como las formas en que estos grupos se comunican internamente o se comunican hacia afuera con su entorno, cómo se van construyendo sus propios programas de operación, cuáles son los procesos que dan paso a la constitución, si es que existe, de ciertas identidades internas, etcétera. Pero bueno, esa visión, digamos, ese horizonte analítico solamente nos permitía ver a estas unidades de análisis, a las organizaciones, como organizaciones, ¿no? En su propia unidad. No nos permitía tener una visión más amplia acerca de su entorno. Entonces nosotros decidimos recurrir a la teoría de campos de Bourdieu justamente para tener una paleta un poco más amplia de conceptos que nos pudiesen ayudar a entender no solamente la constitución interna de estas organizaciones, sino sobre todo, insistimos, hacia afuera, cómo se vinculaban estos distintos grupos con otras organizaciones, con otros activistas e incluso con otras dimensiones de este tema. No solamente ya cómo se vinculan las organizaciones de reducción del daño que trabajan con sustancias, el tema de sustancias inyectables, heroína, fentanilo, sino cómo eventualmente podrían enlazarse con otro tipo de organizaciones civiles involucradas en el tema del activismo de sustancias ilegalizadas, en el activismo de drogas, pero que no necesariamente eran sustancias inyectables, que podían ser cannabis, que podían ser inhalables, en fin, otras más. Porque justamente, como les quiero recordar, la idea es empezar a emplear, a construir sobre el concepto de campo de activismo de sustancias. Entonces, bueno, este instrumental analítico nos permitía tener esa mirada un poco más amplia y empezar a, justamente, si nosotros nos interesaba ver procesos como la formación y la politización del activista, quizás emplear el concepto de hábitos y en su forma de hábitus radical, como lo emplea Crossley en una literatura sobre movimientos sociales que está muy vinculada al universo conceptual de Bourdieu. Emplear los capitales, por supuesto, y emplear el concepto de campo para ver la dinámica interna de estas organizaciones dentro de este espacio social. Bueno, ¿cómo procedimos metodológicamente para este trabajo? Bueno, en primer lugar, pues se trata de un estudio de caso, ¿no? Se trata de un estudio de caso que fuimos construyendo el caso a partir de nuestras propias herramientas analíticas y que al mismo tiempo nos permitía tener la capacidad de insertar distintas unidades a las distintas organizaciones con las que trabajamos, ahorita las voy a nombrar, introducirlas en este caso que nosotros construimos, ¿no? Nos iba a permitir, por supuesto, el estudio de caso, profundizar en esas características que a nosotros nos interesaban conocer, estructuras, identidad, etcétera, y al mismo tiempo nos iba a permitir profundizar en cada una de las, dimensiones de análisis, ¿no?
bueno, y esto era, además, nos permitía esa mirada más profunda, etcétera, ¿no? Trabajamos con principalmente 4 organizaciones, digamos, para este artículo en particular. Si bien ya hemos hecho entrevistas con otras organizaciones, pero que tienen más que ver ya con la idea de un campo de activismo de sustancias, no exclusivamente con el campo de sustancias inyectables, que es este trabajo que estoy aquí presentando, que desde nuestra perspectiva es un subcampo dentro del campo de activismo de sustancias. Entonces, estamos ahora en el subcampo de activismo de sustancias inyectables y ahí trabajamos particularmente con 4 organizaciones: Prevencasa en Tijuana, Integración Social Verter en Mexicali, Programa Compañeros, que además es el programa fundador del activismo de reducción de daños en nuestro país, Programa Compañeros en Ciudad Juárez, y la Red Mexicana de Reducción de Daños, Redmex, ¿no? Entonces, por supuesto, un agradecimiento y además un saludo muy fraterno desde acá y confiados y esperanzados mucho en seguir con este trabajo de investigación. Bueno, entonces, esas fueron nuestras unidades de análisis. ¿Cuál fue la técnica de muestreo? Bueno, distintas técnicas de muestreo, ¿no? Primero, pues, por supuesto, un muestreo, evidentemente hubo un muestreo de avalancha, que normalmente se llama bola de nieve, pero sobre todo un muestreo teórico en el que nos interesaba conocer o entrevistar personas que estuviesen en distintas posiciones dentro de estas organizaciones, para que evidentemente pudiésemos nosotros rescatar información, co-construir información sobre las categorías de análisis que a nosotros nos interesaban, ¿no? Evidentemente el trabajo trata de rescatar la experiencia subjetiva de las personas que trabajaron con nosotros, las informantes, pero al mismo tiempo buscar, rescatar, co-construir esos elementos estructurales que caracterizan a estas organizaciones y esos elementos relacionales con su entorno, con su espacio social. Bueno, las entrevistas se hicieron durante 2020-21 en el contexto de la pandemia. Desafortunadamente no pudimos hacer trabajo de campo, que era una de las pues de las principales motivaciones de esta investigación, era haber estado ahí, pero ya esto será parte de una segunda fase de la investigación. Como les recordaba, esto es un proyecto a largo plazo, y lo que hicimos por lo pronto en estas entrevistas fue hacer entrevistas vía Zoom, con contactos previos a través de WhatsApp, donde les presentamos a las personas entrevistadas el objetivo, las preguntas, el diseño de la investigación. Acordábamos con ellas, con las personas, por supuesto, cuestiones de anonimización de la información, por supuesto, el consentimiento de emplear sus datos, además de hacerles la invitación a seguir participando en este proyecto, no solamente como personas que informan o que dan testimonio de sus experiencias, sino como personas que colaboran en la construcción de la investigación, que es la siguiente fase, ¿no? Bueno, las entrevistas emplearon un instrumento, un cuestionario, que prácticamente tiene 7 secciones, en realidad 8, porque hay una sección de datos sobre la persona entrevistada, pero tiene 7 secciones en la que cada una de estas secciones trata de generar detonantes para que la persona entrevistada pueda manifestar o señalar o compartir información, experiencias sobre ese concepto en particular que a nosotros nos interesaba conocer más, ¿no? Por ejemplo, hay una sección sobre identidad, una sección sobre recursos, una sección sobre estructura interna de la organización, etc., ¿no? El cuestionario se probó una vez, se hicieron cambios y después ya se estandarizó para hacer las entrevistas a las otras personas informantes. Bueno, cabe decir que para hacer el análisis, bueno, primero se hizo la transcripción de las entrevistas, después se hizo una nota, un resumen sobre
las impresiones de la persona analista, en este caso yo, perdón, y al mismo tiempo se empleó el en vivo para ir haciendo una codificación a partir de un análisis de contenido que evidentemente tenía como horizonte de comparación, pues el instrumental teórico que nosotros habíamos ya diseñado ¿cómo se dice? Perdón, y probado, ¿no? Y bueno, entonces nosotros empezamos ya el análisis y empezamos a tener ciertas evidencia de cómo están configuradas estas organizaciones. Una de las primeras pues tiene que ver, por supuesto, con el tema de los recursos, que es quizás uno de los más importantes, si no es que es toral en el funcionamiento de estos grupos. Ahí hay una historia muy interesante, ¿no? Quisiera abundar a detalle en todas las fases, y quizás valdría la pena decir que en la noche del liberalismo quizás fue el momento en que estas organizaciones sociales tuvieron la mayor cantidad de recursos, la mayor cantidad de apoyo gubernamental para implementar distintos programas de reducción de daños. Es cierto, casi todo tenía que ver con el tema del VIH, ¿no? No era un tema vinculado a el uso de sustancias inyectables en lo absoluto. Hay siempre desde las instituciones de gobierno, ¿no?, un prurito moral que les impide digamos, llegar al tema de las drogas de una manera directa. Entonces, el gobierno federal comienza a través de distintos programas, sobre todo de SENSIDA, a construir pues toda una estructura de apoyo institucional, legal y sobre todo financiero para programas como intercambio de jeringas, ¿no? Que permitía, ese era el objetivo, al menos en el papel, reducir, ¿no?, las tasas de contagio de VIH, pero que tenía un impacto, por supuesto, para las personas usuarias de sustancias, ¿no? O sea, una persona usuaria de sustancia que llegaba, intercambiaba su jeringa ya usada por otra jeringa usada, pues era una persona que ya reducía el riesgo de contraer una enfermedad de transmisión sexual, etc. Entonces, bueno, en la noche neoliberal es cuando estas organizaciones tienen uno de sus impulsos más fuertes. ¿Qué pasa a partir de 2018? Que a partir de 2018 los recursos que estas organizaciones reciben se han reducido de manera dramática, ¿no? No solamente por parte de las autoridades federales, también a nivel local hay una disminución de los recursos, pero además esta disminución de los recursos no solamente significa disminución de los recursos, hay un impacto todavía más dramático. Estas organizaciones en la noche neoliberal comienzan a, vamos así, crecer, comienzan a tener mayores funciones, mayores programas, más objetivos, etcétera, y de pronto se acostumbran a una dinámica, vamos a llamarle así, se acostumbran a una dinámica de financiamiento y de operación que de pronto es dramáticamente cortada en 2019. Entonces, esto crea un shock muy fuerte hacia el interior de estas organizaciones. Yo ahí lo dejo así. Vendrá un segundo shock, que es el shock de la pandemia, que en términos financieros también impacta de una forma brutal al funcionamiento de estas organizaciones, ¿no? Aquí tengo un testimonio, dice esto. Eso creó estas sinergias donde las organizaciones pudieron crear la Red Mexicana de Reducción del Daño y sentarse con SENSIDA. Es decir, incluso crearon una red nacional. Entonces es donde SENSIDA abre alineamientos o abrió unas guías específicas de programa para reducción del daño, donde las organizaciones podían pedir, con base en sus capacidades institucionales, recursos para proveer reducción del daño a sus comunidades. Entonces parecía que era como un mundo ideal. Había dinero, había jeringas, había personal, había asociación con otras universidades, y entonces era una especie de mundo perfecto, ¿no? Esto es como estaban funcionando estas organizaciones todavía hace unos 10 años. Otra de las, digamos, dimensiones de análisis que logramos juntar, recopilar y construir evidencia para entender un poco más acerca de ella fue el funcionamiento interno de estas organizaciones. Y aquí podemos establecer como una especie de continuum, ¿no? Desde organizaciones que son más una especie de colectivos, es decir, de grupos no tan institucionalizados formalmente hablando, con quizás programas no tan detallados,
quizás con mecanismos de salida o de participación sumamente flexibles, a, en el otro extremo, organizaciones pues ya mucho más institucionalizadas, con mecanismos de entrada y salida formalizados, con mecanismos de financiamiento, con mecanismos, con alianzas con otras organizaciones, con alianzas con universidades, con alianzas con organismos internacionales, ¿no? Entonces, hay en este universo de organizaciones este continuum. Si bien las 4 organizaciones con las que aquí he mencionado que he trabajado ya se encuentran casi apuntando a una formalización integral como grupos de la sociedad civil, ¿no? Y aquí, bueno, encontramos evidentemente la operación de distintas dinámicas, como por ejemplo, la toma de decisiones, ¿no? Que ocurren en ambos extremos del continuum y evidentemente en algunas toma de decisiones de formas más horizontales, en algunas toma de decisiones de formas más verticales, ¿no? Hay, por supuesto, relaciones entre sus integrantes horizontales y, evidentemente, y así apunta la teoría, además, entre más institucionalizado, más formalizada la organización, pues estas relaciones entre pares comienzan a ser también relaciones ya no tan horizontales, sino también comienzan a construirse espacios más verticales de toma de decisiones y de relaciones entre los integrantes de estas organizaciones, ¿no? Y por supuesto una distribución de tareas en un extremo del continuo más difusa, donde decía una persona informante, pues de pronto uno hace de todo, a una distribución de tareas pues mucho más demarcada, donde hay una diferenciación de funciones internas pues bastante detallada. Aquí hay algunos testimonios, voy a leer alguno, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, nos dice una persona informante, nos toca un grupo de personas que estamos aquí siempre en el centro comunitario, siempre estamos trabajando con la población usuaria de sustancias. Siempre estamos en contacto con la población, nos toca hacer de todo, cuidar la sala, intercambio de pruebas, barrer, de todo. Y creo que es lo que nos permite siempre estar en contacto y como reflexionando mucho. Pues que vi que en la sala se necesita algo o que algo ya no es funcional. ¿Qué tal está si ya no funciona para las usuarias? O veo que las usuarias necesitan además que haya café porque se están durmiendo después de consumir. Bueno, entonces eso nos permite estar pues viendo las necesidades directamente de la población. Tal vez si tuviéramos un equipo, un staff sería bueno, pero a lo mejor no nos permitiría transitar, estar tan cercanos a las personas, porque si no, pues realmente no sabes qué está pasando, cuáles son las necesidades reales. Aquí, bueno, vemos una estructura organizacional donde evidentemente no hay una diferenciación funcional de tareas, donde no hay cuerpos, digamos, independientes de dirección, de implementación de programas, de comunicación, donde todo el mundo le entra a todas las actividades. Si bien esto tiene algunos impactos, no sé si negativos en términos del funcionamiento, los rendimientos también son bastante ilustrativos, como es, por ejemplo, un mayor contacto con la población usuaria de sustancias. Y vemos el otro lado del espectro, donde una persona nos dice, se pasa a una reestructuración, una reingeniería de procesos, y aquí incluso ya veamos el lenguaje. Y comenzamos a construir junto con otros compañeros la misión, los valores en los cargos, el organigrama dentro de la organización. Internamente en la organización tenemos un reglamento, tenemos acuerdos, tenemos un acuerdo de confidencialidad, también tenemos reglas, tenemos una estructura de qué departamento está. Hay un departamento de comunicación, el departamento de educación, de investigación, etcétera. Consejo consultivo dentro de la organización que está integrada por compañeros de diferentes países, que son los compañeros que tienen tiempo y que son como que tienen más ideas y que han venido trabajando en el tema. Si bien el último enunciado nos permite ver que todavía hay ciertos espacios de informalidad, ¿no? Quienes tienen tiempo, quienes tienen entusiasmo entran y trabajan ahí, lo cierto es que ya se trata de una estructura sumamente burocratizada, sumamente diferenciada internamente, que también tiene rendimientos diferenciados, tanto positivos como negativos, ¿no? Bueno, esa es una dimensión que encontramos en este análisis. La segunda tiene que ver con los programas de intervención. O sea, ¿qué quiere decir esto de la reducción de daños? La reducción de daños es una manera de enfocar el tema del uso de sustancias ilegalizadas, ¿no? La reducción del daño parte de la premisa de que la persona usuaria de sustancias está en su libertad de ejercer y de sus derechos y de ejercer su libertad para el consumo o para consumir cualquier sustancia que quiera. Lo que tenemos que hacer como sociedad civil, es entonces dar algunas herramientas para que este consumo
no ponga en riesgo a la persona usuaria o para que este consumo o uso de sustancias no ponga en peligro a esta persona usuaria. Por supuesto, lo que encontramos es que hay diferentes maneras de entender el tema de la reducción del daño. Hay diferentes enfoques que tienen que ver, por supuesto, con valores, ¿no? Un valor fundamental es el de la libertad, ¿no? Otro valor, por supuesto, también es el de la salud y dan distintas ramificaciones y estos dos valores dan distintas consecuencias en términos de cómo van entendiendo las distintas organizaciones el tema de la reducción del daño. Pero lo que sí es que, bueno, todas estas grupos, organizaciones dan atención a la población usuaria de sustancias, todas tienen como una impronta filosófica de pensar a la persona en su integridad, en su dignidad, en su libertad como persona, y en ese sentido muchas de las tareas son encaminadas a brindar herramientas de información, de educación, que permitan a esta persona entender su situación y empoderarse y tener una mayor digamos, capacidad de manejar su uso de sustancias, ¿no? Hay pues en el fondo no solamente un activismo social, es decir, de colaborar con la población usuaria, sino también hay un activismo político. ¿Y qué quiere decir esto? Todas estas organizaciones de alguna u otra manera buscan cambiar la narrativa vigente nacional sobre las sustancias, sobre las drogas. Quieren hablar ya no de drogas, sino de sustancias ilícitas o sustancias ilegalizadas, depende del enfoque. Quieren hablar no de adicciones, sino de uso de sustancias. Quieren hablar de la persona usuaria de sustancias como persona usuaria de sustancias ilegalizadas, no como en el lenguaje común se emplean otras etiquetas. Entonces hay un ánimo de cambio político detrás, no solamente de cambio social, de proteger a la persona usuaria, sino de cambio político, de cambiar las narrativas y de cambiar la manera en que las autoridades de gobierno abordan este tema. Como sabemos, en el último siglo, el tema de las drogas se ha abordado desde el paradigma de la prohibición, desde un paradigma punitivo que castiga a la persona usuaria de sustancias y que cancela la posibilidad de que estas sustancias estén a disposición de las personas que las requieran. La prohibición es justamente eso. Pero no solamente hay la prohibición, sino, como decía, el castigo, ¿no? Hay una visión punitiva detrás. La narrativa desde la política de reducción del daño es cambiar justamente el enfoque, cambiarlo desde el discurso de los derechos fundamentales, desde el discurso fundamentalmente del desarrollo de la personalidad, insisto, la atribución que tiene la persona, el derecho que tiene la persona a ejercer su consumo. Y bueno, desde ahí se vierten distintas, digamos, políticas, como pueden ser programas de testeo de sustancias, como pueden ser salas de consumo, como aquí tenemos en México, ¿no? Donde una persona mujeres pueden ir a este espacio y consumir, usar una dosis de heroína y otros programas que son de información, de politización, de una especie como de pedagogía sobre las formas del uso, de consumo de sustancias, los límites, los peligros, qué ocurre cuando se mezclan distintas sustancias, etc., ¿no? Hay una diversidad, una paleta ahí enorme de políticas concretas a partir de esta visión de la reducción del daño. Aquí nos dice una persona usuaria, voy a apurarme, perdón, dice se testea, se les dice qué contiene, ¿no? Digamos en una pastilla y le das las opciones a la persona. Si consumes esto vas a tener estos efectos. Y esa fue una forma bastante interesante de volver al consumidor pues responsable. Entonces, al momento en que a ellos les decías, bueno, si vas a consumir esto, esta es la forma en que puedes reducir daños. Y además, pues de alguna forma le otorgas la información no solo para esa persona, sino que también para que la pueda repartir, o sea, transmitir la información entre otras personas. Entonces se trataba de una forma como de educación entre pares, ¿no? Eso es una política bastante interesante donde
ya la organización de una u otra manera se sale del espacio de la población usuaria y delega esa responsabilidad a otras poblaciones, a otro integrante de la población usuaria para que en una especie de cadenita se vayan pues enlazando distintos grupos sociales en torno a esta visión sobre la reducción del daño. Nos dimos cuenta de que sí, es importante que la comunidad esté informada sobre por qué es importante la reducción de daños, que lo vean. Siempre hemos defendido esta parte de que es un derecho a la salud y hemos defendido el tema de consumo desde una perspectiva de salud pública, porque también nosotros trabajamos mucho desde la salud pública, desde la prevención y la atención al VIH y a la hepatitis C. Entonces les decía, sí, el derecho al uso de sustancias, sí, también el tema de la salud pública como parte de esos derechos de esa persona usuaria, ¿no? Y creo que así, entre ellas mismas, entre ellas y ellos, los usuarios, pues podemos también considerar que finalmente términos como drogadicto, drogadictas, son como muy estigmatizantes y es como muy marcado para ellos si van a un centro o que estén diciendo las 24 horas del día soy un adicto, soy una adicta, soy una adicta, soy una adicta, pues te lo crees. También digo, pues no es nada más ir modificando el lenguaje. Creo que también nos toca entre la misma población usuaria intentarlo. Y ahí está una de las dimensiones de este cambio político que se busca desde estas organizaciones. El cambio de lenguaje como la principal herramienta para empezar a ver el tema, yo ya no me gusta decir el problema de las drogas, para empezar a decir el tema de las sustancias ilegalizadas como un tema en donde la persona está en el centro. La persona activista fue otro de los temas fascinantes que encontramos en esta investigación. Ahí está. Y justamente la persona activista nos dimos cuenta de todos esos procesos, y ahí es donde el concepto de hábitus radical nos fue sumamente interesante para entender todos estos procesos sobre los cuales la persona usuaria de sustancias transita hacia el activismo de sustancias, ¿no? Es el tema lo pueden consultar a quien interese a mayor detalle en el cuaderno de trabajo. Es la primera sección de los resultados donde hablamos de la persona activista y ahí justamente elaboramos acerca de cómo se da este tránsito. Evidentemente es una aproximación de cómo se da este tránsito de la persona usuaria de sustancias a la persona activista de sustancias, ¿no? Y evidentemente pues tiene que ver, por un lado, por la forma en que se va, digamos, asimilando la serie de violencias que la persona usuaria, que la persona usuaria atraviesa, la estigmatización, por ejemplo, la criminalización, por supuesto, ¿no? Como una serie de violencias que la persona usuaria va padeciendo a lo largo de su vida, pero que en el cruce con organizaciones de la sociedad civil comienza este proceso de transformación, ¿no? Por supuesto, no quiere decir esto que una persona activista no nazca única y exclusivamente en organizaciones civiles. Por supuesto, hay casos fuera. Pero vamos, uno de los patrones que encontramos es que justamente al ingresar a la red de las organizaciones civiles de reducción de daños, esta persona usuaria de sustancias comenzaba a, digamos, trabajar toda esta serie todas estas informaciones, todos estos discursos que desde la propia organización civil se emplean, se manejan y que le iba permitiendo cambiar su perspectiva, ¿no? Es un proceso muy interesante en el que, por supuesto, aparecen los capitales, ¿no? Las personas usuarias, cuando se transforman o dan el paso al activismo, también van recolectando, van llevando tras de sí, pues, toda una serie de capitales que les va a ir permitiendo introducirse en esta red densa de activismo, en esta misma lógica que conocemos sobre los capitales, ¿no? De irse acumulando hasta tener activistas que son muy reconocidos o muy conocidos al menos en el campo, a activistas que hacen el trabajo del día a día, ese trabajo de minero, pero que eso no significa en lo absoluto que su trabajo sea mucho menos importante que el de los activistas más reconocidos, ¿no? Pero bueno, ahí nos fue muy útil, insisto, el concepto de hábitus radical para entender este camino por el cual las personas usuarias en algún momento en su vida dan ese paso hacia el activismo de sustancias. Y ahí mismo también vamos viendo que se va construyendo una identidad
una identidad en distintos niveles, una identidad como persona, como activista, ¿no? Que es más bien un proceso de autodeterminación, y después una identidad organizacional, una identidad que está muy vinculada a la organización civil con la cual está trabajando, ¿no? Una identidad que con el paso del tiempo y entre más se va socializando la persona activista en los programas de reducción de daño, en la política, en el concepto pues de la reducción del daño, va también construyendo una identidad muchísimo más amplia que le permite conocerse y reconocerse a sí misma junto con otros activistas, ya no, insisto, únicamente vinculados al tema de sustancias inyectables, sino vinculados a otras sustancias, ¿no? Por eso, nuestra idea en este proyecto es ir escalando hacia arriba para ampliar esto hacia la idea de un campo de activismo de sustancias. Aquí nos dice una persona usuaria, el tema de la reducción del daño en México requiere de cierto tipo de persona que esté dispuesta a comprometerse y a tener cierto nivel de sensibilidad a un tema que de repente puede ser muy duro. Y entonces creo que atrae a un cierto tipo de personas que en la mayoría de las veces, no quiero decir todos, pero en el 95% de las veces se ponen la camiseta. Tan así que llegan a hacer tareas más allá de lo que en la teoría les corresponde. O sea, que dan un trabajo más allá de las 6, 8 horas que les pagan o que van más allá del deber. Que si tiene que quedarse a unas horas extras porque una persona necesitó ayuda, se quedan y generan una relación con la población muy íntima. Tan íntima que cuando esas personas llegan a fallecer, pues causa un dolor personal. Entonces eso nunca me ha quedado duda de que las personas que llegan a trabajar a la organización, en la mayoría de las veces tienen un compromiso auténtico por la organización y por las personas a las que la organización atiende ahora. Ojalá, si a quien le interese el tema más a fondo, pueda leer esta sección también, que es muy interesante, de justamente cómo se van creando estos lazos entre las personas activistas y las personas de la población usuaria, ¿no? Unos lazos muy fuertes que evidentemente pasan por distintos niveles. La doctora, mi colega Angélica Ospina, ya trabaja el tema de las emociones y justo ayer me hacía ver esta dimensión que sin duda está ahí implícita, pero cómo se van horizontalizando estas relaciones y además construyendo una sinergia, una unidad ahí muy fuerte entre este tipo de activismo y la población usuaria. Por eso, insisto, el concepto también de hábito radical fue muy interesante también para entender muchas de estas violencias y de riesgos institucionales, sociales, políticos, sociales, que las personas activistas viven día con día cuando están trabajando en campo con poblaciones usuarias. Hay, nos dice una persona más, hasta cierta como camaradería, y es porque a lo mejor como también somos usuarios y entendemos desde esta perspectiva como de las minorías no articuladas, ¿no? Cabe decir que no todas las personas activistas en el campo de las sustancias ilegalizadas son usuarias. Pero la pregunta sería hasta qué punto esto es importante. Bueno, como en todo campo social hay por supuesto tensiones internas, ¿no? Muchas de estas tensiones son generadas por los recursos que son escasos y como en una especie de estado hobbesiano entre individuos libres o que se ven a sí mismos como libres y recursos escasos, pues se detona la guerra, ¿no? A pesar de que hay mucha cooperación, también hay ciertas tensiones, ciertos conflictos hacia el interior y hacia afuera, hacia el campo, insisto, por la cuestión de los recursos que siempre son escasos, por la cuestión de las alianzas políticas, por la cuestión de las formas de entender la reducción del daño como concepto político, como universo deontológico. Hay muchas maneras diferentes de enfocar el tema, unas basadas exclusivamente en el desarrollo o en el libre desarrollo de la personalidad, otro que ponen ya matices como, ¿no?, pero la salud pública, en fin. Eso crea también algunas tensiones internas y externas y, por supuesto, como en toda organización burocratizada o como en toda organización con estructuras de toma de decisiones, que también es la esencia de la organización, pues los liderazgos a veces también pueden chocar con las bases, ¿no? Si eres una organización, nos dice una persona usuaria, activista,
Si eres una organización que tiene la capacidad para contratar a un administrador, un contador, pues eso te permite dejar los problemas mundanos y enfocarte en otras cosas más como de visión y en provisión de los servicios. Pero si tienes que hacer todas las cosas al mismo tiempo, pues genera mucho estrés. Entonces, muchas de las cosas siento que ahorita desafortunadamente se deben ante la escasez de recursos debido a las restricciones de financiamiento. Hay momentos en los cuales te quedas sin lana, como con los financiamientos multianuales, y entonces pues no puedes mantener a las personas. Y esa parte de no tener un flujo constante de recursos que te permita hacer una programación multianual impide que tú puedas tener a gente por mucho tiempo y profesionalizarla. Uno de los temas, pues, es de recursos, pero insisto, hay más. Y finalmente, ya es casi la última lámina, pues el análisis nos permite, en efecto, intuir que estamos ante un subcampo, el subcampo del activismo de sustancias inyectables, que forma parte del campo del activismo de sustancias, ¿no? Ahí todavía hay que trabajar bastante, conocer de mejor manera la posición de los distintos agentes, organizaciones, conocer la manera en que van distribuyendo sus distintos capitales. Hay organizaciones que tienen más financiamiento, hay organizaciones que tienen más vinculación con la academia, hay organizaciones que ya tienen más reconocimiento, ¿no? Entonces hay una distribución diferenciada de capitales, hay distribución desigual, por supuesto, de capitales, y hay una lucha, les decía, constante por posicionarse en el campo, en este subcampo, como en el campo de activismo de sustancias, ¿no? Y en el fondo, pues tenemos el gran tema, que es el tema de la política de drogas actual, una política prohibicionista, una política que restringe los derechos de las personas, una política que además pone como manera de resolver el tema de las drogas como un asunto punitivo, es decir, de cárceles, y como un asunto de militarización, es decir, del uso de la fuerza pública. Entonces, frente a esto, pues estas organizaciones están ahí haciendo este trabajo de minero, haciendo este trabajo de vinculación con otras organizaciones, con otros organismos, interviniendo directamente con la población usuaria y, sobre todo, buscando cambiar la narrativa, que para mí es quizás la más importante de sus funciones. Una manera distinta de entender el tema de ya no las drogas, de las sustancias ilegalizadas, de las sustancias ilícitas, ya no entender el tema de las drogas o de las sustancias, mejor dicho, de las sustancias ilícitas o ilegalizadas como un tema vinculado de manera estructural a la violencia, sino como un tema de salud pública y un tema de libertades. Esa es la búsqueda de estas organizaciones, ese es el trabajo que están haciendo con las personas usuarias y ese es el contexto en el que están trabajando. Como conclusión, bueno, pues son estas fortalezas que ya les había hablado, ¿no? La identidad que tienen los activistas de verse como un grupo muy unido, con mucho compromiso con la persona usuaria, porque muchos activistas son usuarios también, con estructuras que les permiten cierta flexibilidad y que a pesar del shock económico que significó la cancelación de recursos a partir de esta administración y el shock que significó las medidas de distanciamiento social por motivo de la pandemia de COVID-19, bueno, pues estas organizaciones lograron sobrevivir. Y al mismo tiempo, hace rato hablaba del campo, pero dejé muy al lado una parte subjetiva que también es muy importante, que tiene que ver con la manera en que han venido construyendo una historia común, una historia compartida, con mitos fundacionales donde se conocen y reconocen como pares, ¿no? Creo que eso le da una cierta fortaleza al campo a pesar de sus precariedades y a pesar de sus conflictos internos. Y bueno, las amenazas, hoy COVID-19 pareciera ser que está ya de salida, el contexto político local sigue siendo muy importante, hace rato hablaba del nacional, que también estigmatiza a estos grupos, pero el contexto político local, regional también es muy importante y es en algún momento una amenaza también para esas organizaciones, sobre todo cuando hay gobiernos más conservadores, aunque ahora pues ya no hay garantía de nada, ¿no? Puede ser una izquierda conservadora también. Los recursos y
y el estigma social, ¿no? El estigma social que aún penetra, ensombrece el trabajo de estas organizaciones. Y bueno, pues sin más, yo termino mi exposición y agradezco la atención. Muy bien, Edgar, muy bien. Muchas gracias. Extraordinaria conferencia, muy rápida, por cierto. Ah, qué bueno. Edgar, fíjate que a mí me parece muy interesante que en tus trabajos siempre han sido tratados desde la teoría de sistemas. Eres un especialista en teoría de sistemas. Y esta vez usas el marco analítico de la teoría de la práctica de Bourdieu. Ese paso que me parece muy atractivo en términos de pluralidad teórica, ¿podrías comentarlo? Sí, bueno, obedece a varias razones, ¿no? Yo creo que lo pondría en 3 razones. La primera es, justamente y bueno, para este trabajo, uno de nuestros más, de nuestros intereses es construir una narrativa más cercana a los grupos de la sociedad civil con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Una narrativa que tenga un impacto muchísimo más evidente para ellos, para ellas, para las personas activistas. Porque como les comentaba al inicio de la conversación, bueno, la idea es que nosotros podamos co-construir con las personas activistas sus propias narrativas acerca de sus propias historias dentro de sus organizaciones o sus propias experiencias dentro del campo del activismo, del activismo de sustancias, ¿no? En ese sentido, se nos hizo más útil un lenguaje como porque no nada más es la teoría de la práctica, donde utilizamos conceptos como capital, campo y hábitus, sino también las teorías de movilización de recursos, donde hablamos de estructuras, de organizaciones, de toma de decisiones, etcétera, ¿no? De tal suerte que nosotros podamos, junto con nuestros colaboradores de las organizaciones civiles, poder construir, insisto, desde su propia perspectiva, a partir de herramientas conceptuales que les sean muchísimo más cercanas a sus propias experiencias cognitivas y de vida, ¿no? En ese sentido, eso era una de los elementos que nos llevó a tomar, a decantarnos por este enfoque. Otro de los elementos que nos llevó a decantarnos por otro enfoque, y eso yo creo que tiene que ser una cuestión personal, pero que evidentemente tiene cuestiones teóricas detrás, es justamente para mí digamos, lo poco fructífero que puede ser estar casado con un solo marco analítico, ¿no? Con un solo marco teórico, ¿no? Y de hecho, definitivamente, o sea, para que tengas todos los elementos para decir, no es un marco teórico funcional, o marco teórico te permite tener te permite construir conocimiento de una manera muchísimo más amplia, integral, pues necesitas emplear las diferentes herramientas analíticas, ¿no? Yo mismo lo he hecho en mis trabajos, ¿no? He empleado movilización de recursos, he empleado proceso político, he empleado ahora mismo con un colega cátedra con así estamos trabajando un tema sobre el movimiento de cátedras y estamos empleando un marco un análisis de marcos, ¿no? Y además, de manera, me parece a mí muy fructífera. Entonces, creo que, pues, al final, cuando uno busca no solamente hacerse un investigador formado, en el sentido amplio del término, tiene que explorar diferentes posiciones teóricas. Pero además, teóricamente, pues tienes que no solamente conocerlas, sino también emplearlas para conocer realmente su potencial en la investigación. Quiero decirte que también no es algo fácil en lo absoluto. Es imposible dejar de pensar quizás lumanianamente, ¿no? De hecho, cuando te decía yo hace 2 días, pero este trabajo no es desde la teoría de sistemas, después cuando leí el artículo que habíamos escrito hace un mes, 2 meses, lo releí pues, me encontré palabras como autopoiesis, programa, etcétera, vertidas ahí, ¿no?
claro, uno podría criticar y decir, es que no hay una disciplina ahí en los conceptos. Yo creo que va más allá de una cuestión de tecnicismos, ¿no? Es una cuestión, pero al final del día, pensar teóricamente es la manera en que pensamos quienes nos dedicamos a esta profesión, ¿no? Pues a quienes nos dedicamos al análisis social, pensamos teóricamente, y a quienes les gusta además la teoría, se nutren de la teoría, no pueden no pensar teóricamente, ¿no? Entonces, sí, es difícil porque de pronto empiezas a cruzar, vamos, este no es un análisis, no es un artículo, no es una investigación teórica que ya se ha hecho, ¿no? Y bueno, y que han hecho varios, y como están varias, están haciendo personas sobre Luhmann y Bourdieu. Es una investigación empírica donde uno va diciendo, aquí este concepto podría ser muy útil, aquí este va siendo muy útil, aquí va siendo muy útil. Y de pronto, y ahora estoy reflexionando, no creas que te lo traía ya así el discurso, y de pronto te das cuenta que ya te colocaste en un universo teórico, ¿no? O sea, quizás fue por ahí como otra de las razones por las cuales caímos en esta perspectiva, ¿no? Un poco empezando a buscar conceptos más asequibles, más manejables para esta investigación. De pronto, pues ese mismo camino se fue abriendo y se fue abriendo y llegamos finalmente a la idea de campo, ¿no? Pero, insisto, en el camino, pues siempre sí se va colando cierta tradición teórica que ya uno ya trae detrás. Sergio, el doctor Juan Pablo Tobar Quiñones de la Fundación en Madrid, España, dice: excelente, Edgar, muy claro y enriquecedor cómo expones el diseño de la investigación y su desarrollo. Mucho éxito en el proyecto, pues tienes un extraordinario potencial. Bueno, muchas gracias, nos vemos en Face. Muchas gracias, Juan. Me pareció muy interesante cuando hablabas del gran cambio que significa ahora que pasamos por la pandemia, el trabajar metodológicamente las entrevistas a través de Zoom, no directamente en campo como estamos acostumbrados. Ahora el nuevo campo, o durante la pandemia el nuevo campo, era virtual. ¿Qué cambios te significó eso? Es decir, ¿qué problemas te generó hacer las entrevistas virtualmente o qué beneficios viste? Yo creo que hay una pérdida de información enorme. Hay una pérdida de información enorme porque sin duda alguna cuando uno está en campo, pues uno va absorbiendo, construyendo información de su propio entorno, ¿no? Desde el momento en que te despiertas y estás en una comunidad como Tepalcatepec, en Michoacán, por ejemplo. Yo recuerdo que a mí me encantaba, yo siempre soy un madrugador, y me acuerdo que había el café, ya estaba a las 3:30 de la mañana, ¿no? Entonces yo iba a las 4, decía, bueno, tampoco voy a llegar a las 3:30, pero ya llegaba a las 4 a una especie de mercadito que se pone en la ciudad, bueno, en la población, y ahí empiezas a hacer ya tu etnografía, ¿no? Tu investigación. Empiezas a ver la forma en que las personas se relacionan, los lenguajes, la manera en que viven, cómo van construyendo sus propias cinturones o redes para proveerse de cierta seguridad. En fin, muchos temas que empiezan a hacerse evidentes desde muy temprano hasta que anochece. Entonces, todo esto se pierde en la entrevista, ¿no? Era uno de los objetivos, ese trabajo de campo, pero pues no se pudo. Esperemos que en esta segunda etapa sí. Otra cosa más es que, si bien es cierto que la entrevista ocurre, digamos, hasta cierto punto en una especie como de entorno medio controlado, lo cierto es y que uno está en la televisión y que quizás eso pueda cohibir, lo cierto es que al menos para mí no fue así. O sea, al menos para mí yo sí pude lograr construir esa relación con la persona entrevistada, ¿no? Quizás es porque ya he hecho algunas entrevistas y más o menos sé
pero quizás también porque a mí me gusta, ¿no? Creo que a la persona investigadora le debe de gustar, pues, escuchar y entender y comprender y ver lo que está viendo la otra persona. Entonces, en ese sentido, a mí no me fue tan difícil, ¿no? A pesar de estar así en línea, no me fue tan difícil ver lo que estaba viendo la persona y ver, entender lo que me estaba diciendo. Pero, por otro lado, pues fue quizás al principio un poco un reto en algunas entrevistas, ¿no? En algunas entrevistas que hice, por ejemplo, para otro trabajo sobre grupos de sociedad civil que se dedican al tema del arte y la cultura, ahí fue muy difícil la conectividad, ¿no? Las personas de aquel lado no tenían una conectividad muy eficiente y entonces ahí fue muy difícil, ¿no? Las entrevistas fragmentadas, a veces sin ruido y todo. Pero vamos, esas son, desde el punto de vista minucias, en realidad lo importante es la información, pero bueno, sí, al final de pronto sí también tenía efectos en términos de la información que podías construir, ¿no? Digamos, son las tres como reflexiones que ahora se me ocurren que podría compartirte sobre este tema en particular, ¿no? Y una de las cosas también que creo que son cada vez más importantes y que al menos en nuestro contexto nacional no eran del todo algo evidente, obligado, es la cuestión de la ética y la cuestión de la anonimidad y la cuestión de la conformidad de las personas entrevistadas, ¿no? Eso es ahora ya un tema importante. Me acuerdo que en el 2018 en un proyecto que estuve con varias colegas de otras universidades, centros de investigación, usamos muchos de nosotros por primera vez estos protocolos, ¿no? de consentimiento y de pronto eran un poco problemáticos, ¿no? Porque, porque exactamente, entonces, pero poco a poco, ¿no? Sobre todo la sociedad civil, que es una población muy involucrada en la actividad de la investigación, como decía en la revisión de la literatura, se ha trabajado mucho sobre las relaciones entre los académicos, las académicas y las sociedades y las organizaciones de reducción del daño. ¿Por qué? Porque hay una serie de académicos, de académicas que están muy interesadas en el tema de la política de drogas y en el tema de la reducción del daño y trabajan con organizaciones civiles para hacerse de insumos para sus propias investigaciones. Entonces, la sociedad civil cada vez está también más consciente de esos protocolos que ahora se tienen que estar implementando, ¿no? Parecería ser algo como muy nuevo, ya es algo que es de tiempo atrás, pero de pronto sí se genera ciertas, digamos ahí, no sé si problemas, el uso de estos instrumentos, ¿no? Pero hacia allá nos encaminamos, hacia allá tenemos que encaminarnos, no hay otro lugar hacia dónde ir. Y creo que en algún momento ya vamos a poder ver esto como algo muy normal, ¿no? Pero digo, para resumir, de pronto a mí también me generó algunos problemas con algunas personas de, no, ¿cómo que te voy a firmar algo, etcétera, ¿no? Pero bueno. El mismo José Pablo de la Fundación Sicomoro dice, me gustaría preguntarte si en el marco de la investigación, en la interacción con los miembros de las entidades, ¿no te parecía que a medida que aumentaba la especialización funcional de las entidades, a medida que se consolidaban y formalizaban sus procesos, menguaba la dimensión activista de las organizaciones y evolucionaba más hacia una institución más burocrática? No tengo experiencia con entidades que trabajan el tema drogas, pero sí con otros ámbitos de la intervención social, inmigración, por ejemplo, refugiados, y es una crítica constante en la evolución de dichas entidades. A este respecto, quería saber si tienes idea de dónde puede encontrarse el punto de equilibrio en el que se pueda mantener esa dimensión de activismo tal y como originalmente funcionaba. Yo creo que estas organizaciones, completamente de acuerdo con tu visión, creo que el punto de equilibrio es en no dejar de privilegiar estos espacios informales, ¿no? Una de las organizaciones más
más estructuradas, más burocratizadas, más verticales, más funcionalmente diferenciadas. Justamente en los cuerpos de dirección había personas que habían estudiado cuestiones de administración, ¿no? Entonces, pues eso ya te habla justamente de cómo esta organización está operando. Pero en sus espacios informales eran jóvenes activistas que si tenían tiempo, si tenían el espacio, llegaban y se sumaban, ¿no? Entonces, eso genera ese contrabalance para evitar justamente esa burocratización y esa pérdida de ese espíritu activista que tú de alguna manera evocas, ¿no? Esa especie de pérdida de ese hábitus radical, ¿no? Que termina siendo al final del día, pues, una especie de funcionario quien está ahí operando la maquinaria, pues justamente se equilibra con esas, digamos, contingentes de jóvenes que continuamente están llegando. El tema del activismo de sustancias es un tema que además está sumamente impulsado por organismos internacionales. En algunas instituciones se dan diplomados, ¿no? Donde vienen jóvenes de todas partes de América Latina y se suman a este diplomado y allí hacen redes, etcétera, se hacen diplomados en otras partes del mundo. Entonces el activismo de sustancias está como teniendo una especie de efervescencia y creo que eso va a mantener estos equilibrios durante un tiempo. La otra cosa es que tampoco estas organizaciones entran en estos procesos o en estas dinámicas de burocratización de una manera tan fuerte, porque justamente como te decía, ahora en esta crisis de recursos, pues entonces no hay posibilidad, ¿no? De construir estos espacios muy formalizados, ¿no? Entonces vemos que quienes están en los espacios de toma de decisiones son quienes también tienen que salir a calle, ¿no? Mis colegas académicos, Jaime Redondo, por ejemplo, que me envía un saludo, pues no solamente hace investigación académica en el tema en Canadá, sino que también en Tijuana tiene que estar, por ejemplo, los viernes en campo, ¿no? En campo, en tareas de reducción del daño, de intercambios de jeringas, etcétera. Entonces, es difícil en este contexto, al menos el de México, que lleguemos a ese punto. Pero la pregunta es muy pertinente porque evidentemente es el camino que siguen las organizaciones en otros espacios, ¿no? Como por ejemplo el tema de la seguridad, ¿no? Y tenemos ahí las grandes organizaciones, pues ya muy burocratizadas, muy diferenciadas internamente y que pues ya no sé si están haciendo un activismo social y político a nivel de campo, sino más bien haciendo tareas de lobby, ¿no? En el Congreso, en las diferentes cámaras o gobiernos estatales. Digo que no es una crítica, está bien, cada quien, justamente el concepto de campo te permite entender pues esta diferenciación funcional de distintos activismos, ¿no? Pero lo que quería decir es que sí, en el campo de la seguridad, las organizaciones de seguridad donde entró más recursos, ahí sí se lograron consolidar estas organizaciones, estas estructuras muy burocratizadas, donde ese espíritu de activismo radical a nivel de campo ya no lo veo, sino que más bien veo una especie de activismo muy político a nivel de lobby con instituciones de gobierno, ¿no? Edgar, sé que tienes poco tiempo, que tienes otras actividades, pero no puedo dejar de escapar la pregunta, este prurito moral que tiene el gobierno hacia este tema de las drogas, de atención a quienes tienen el problema, por un lado, y por otro lado, la falta de recursos y apoyo. Sí, es un tema lamentablemente, quizás había expectativas erróneas en que a partir de esta administración iba a cambiar el sentido de la sociedad, de la misión, del apoyo a la sociedad civil desde el propio Estado mexicano y en particular en este tema, y creo que no ocurrió así, al contrario, no solamente, como decía, se han cerrado las llaves de los recursos, sino que además la sociedad civil ha sido objeto de un acoso político desde el gobierno de la República, desde algunos medios de comunicación, siguiendo la línea del gobierno de la República, donde se ve a la sociedad civil en general como una especie de representantes de un viejo régimen
que se pretende ahora demoler. Pero más allá de eso, está todavía peor la situación para las organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema de la reducción del daño, que es justamente que estas organizaciones trabajan un tema que es moralmente bastante cuestionable en la discusión pública, ¿no? Hay muchas personas que todavía ven las drogas como un tema moralmente reprobable, que vinculan el tema de las sustancias con la violencia, que vinculan el tema de las sustancias con enfermedades, en fin, ¿no? Creo que por ahí nos toca todavía avanzar muchísimo, pues es una discusión nacional, es una discusión de cambio de semánticas, de narrativas, ¿no? Donde así como ha sido con el tema del aborto, así como ha sido con el tema de la eutanasia, pues así en algún momento está haciendo con el tema de las drogas, ¿no? Hay avances ya importantes, por supuesto. Por ejemplo, ahora si uno revisa las encuestas sobre apoyo a regulación de marihuana, ya los números son diferentes a lo que ocurría hace 15 años, ¿no? Pero el problema es que justamente lo que tú bien decías, hay un prurito moral, ¿no? Desde la política, de entender el tema de las drogas como un tema de malos, como un tema de asesinos, como un tema de gente que está mal. Incluso en las mismas instituciones como en la CONADIP, ¿no? Los lenguajes y las maneras en las que se entiende el problema son bastante estigmatizantes. Entonces, creo que ahí estamos estancados y por eso insisto la relevancia de estas organizaciones, porque a pesar del ambiente social y a pesar del ambiente político que no entiende la manera en que se debe de ver y enfocar este problema, a pesar de todo eso, pues están haciendo ahí una labor de minero que creo que vale mucho la pena darle seguimiento. Bueno, pues con estas conclusiones urgentes y apremiantes de necesidad de cambio, el Seminario Internacional de Sistema Social, Redes y Complejidad, el Departamento de Sociología y la Universidad de Guadalajara te agradecen, Edgar, tu valiosísima participación. Al contrario, estimado Carlos, yo siempre soy el agradecido por el espacio en este importante foro. Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a las personas que nos han visto o que nos pueden ver más adelante en las redes sociales. Y pues nada, un abrazo y espero estar otra vez aquí en algún momento. Gracias a ti.